Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aquí está un instrumento de barro, limitado, con una palabra eterna, tu palabra, Señor. Ayúdame a explicarla bien, interpretarla correctamente, dar el sentido a las palabras. Y tú da el alimento necesario a la congregación, Señor. La exhortación, tu Espíritu puede usarla para la conversión también aquí y donde estén escuchando, en cualquier día que estén escuchando. Oro, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Qué gran responsabilidad dar la palabra de Dios. Nosotros oramos mucho. En la mañana tenemos un grupo de hombres orando temprano conmigo, porque soy de barro y soy torpe. El domingo pasado dije un furcio horrible. Cuando después que me dijeron, dije, ¿cómo pude? ¿Cuál fue la palabra? Resolvido. ¿Cómo pude decir resolvido? Y es resuelto. Ahora, eso es para que ustedes vean que el que está acá adelante no es perfecto y necesita sus oraciones. Y es torpe, somos torpes y limitados. Entonces, lo que nosotros queremos y procuramos, a lo mismo que Esdras y Nehemías, era explicar el texto, interpretar el texto, poner el sentido en el texto, y Dios usa eso, ¿no? Y a veces esas equivocaciones, ustedes van a decir, bueno, hay que orar más por el pastor. El resfrío, la gripe, todo eso son nervios que se acumulan acá arriba. Pero vamos a disfrutar este texto, que es hermoso, hermanos. Juan 10 sigue de Juan 9. Está la misma gente. ¿Por qué? Porque en el griego, ustedes fíjense en Juan 10 empieza diciendo, de cierto os digo. Y esa es una exclamación griega que no corta lo que viene diciendo, afirma una verdad que viene diciendo. O sea que acá está, ¿cómo podemos decirle? El ciego ya no es ciego, ex ciego, el muchacho que ve. Y están los fariseos y están todos los que estaban saliendo del templo escuchando esta clase magistral que da el Señor a través de una alegoría que ahora vamos a explicar. Jesús se presenta como el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 34:23. Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Él las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor. Es una profecía con el cumplimiento en Cristo luego. Y obviamente habla en versículo 16 que el Señor está hablando a través de una alegoría. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. El Señor va a usar dos figuras bien claras. Del versículo 1 al 6 va a usar la figura de buen pastor, el verdadero pastor. Las características del verdadero pastor, no un pastor que está acá en la iglesia, él como pastor, el Señor como pastor. Salmo 23. Él como la característica del verdadero pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y del versículo 7 al 10 va a hablar de que Él es la puerta, pastor y puerta. Dos figuras, sus oyentes conocían las costumbres asociadas con el cuidado de ovejas. Y una alegoría, para que entiendas qué es una alegoría, es que toma una figura para expresar una ficción en virtud de la cual representa o significa algo diferente. O sea,
Usa una figura plenamente conocida por los oyentes: pastor, redil, cuidador, salteador, para comunicar una idea, haciendo énfasis en los detalles de la figura para destacar la verdad, la enseñanza total. Utiliza un símbolo, utiliza una figura plenamente asociada con las costumbres judías. El redil, para que entiendan, era un corral con un muro de piedras o un cerco en donde las ovejas de varios rebaños pasaban la noche. El portero las guardaba cuidando la puerta. Muchas veces dormía en la puerta. Normalmente consistía en un círculo o cuadrado rodeado por un muro de piedras con una sola entrada. Los pastores metían sus ovejas dentro de este corral para las horas de la noche. Uno de ellos, el portero, se quedaba en la abertura. Los pastores y los que ellos conocían podían entrar y salir con el permiso del que guardaba la entrada, pero éste resistiría al ladrón hasta la muerte, si fuera necesario. La única manera de que el ladrón tendría para pasar era saltando el muro. El hecho de subir por otra parte y no por la puerta se identificaba como ladrón o salteador, salteaba el muro. El primero usaba sutilidad, astucia y engaño, y el segundo, violencia, bandido. Así que, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, versículo 1, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Por eso del versículo 1 al 6 lo vamos a ver al Señor identificándose como pastor. Características del verdadero pastor que da el texto mismo. ¿Cuáles son las características de este verdadero pastor? Bueno, en primer lugar, versículo 1 y versículo 2, entra por la puerta. No entra por otro lugar. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 2. El pastor cuyas ovejas se guardaban en el redil tenía acceso libre en cualquier momento por la puerta. Eso nos habla de autenticidad, de algo real, oficial. Cada uno, el portero era un pastor contratado cuando el redil superaba las 100 ovejas, porque se guardaban ovejas de varios pastores ahí. Las cuidaba durante la noche, y cada uno de los elementos corrientes de la vida cotidiana tenía un significado simbólico para Israel. El redil que vemos aquí, hermanos, no es la iglesia. El redil que vemos en Juan 10 está hablando de Israel en este contexto, porque a ellos les está hablando. La puerta es a su vez, como vamos a ver en el versículo 7, es Jesús mismo, pero aquí se está identificando como el verdadero pastor. Es el único con autoridad para sacar del redil sus ovejas elegidas. Los ladrones, los salteadores representan los líderes religiosos judíos nombrados por ellos mismos. Y acá estaban los que increparon al ciego. Dinos, ¿cómo es que ahora ves? Dinos. Y que increparon a los padres del ciego. Acá está el cieguito o ex ciego también. Fíjense que en el versículo 6 todavía no entienden de qué está hablando. Pero capítulo 10 en adelante se empieza a intensificar nuevamente el rechazo al Señor. Y esta era una de las formas que el Señor hablaba contundentemente de las verdades. Mateo 23:1, hermanas, por favor. Mateo 23:1 al 5. Vamos a ver que el Señor habla a la gente y a sus discípulos y habla acerca de Israel y los líderes de Israel. Mateo 23:1 al 5.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Bien, ahí Mateo describe el liderazgo de Israel. Estos son los salteadores y los ladrones. Isaías 56, 10 al 12, digo porque lo están poniendo también en pantalla. Isaías 56, 10 en adelante dice: sus atalayas son ciegos. ¿Se acuerdan cómo terminó la historia pasada? ¿Quiénes eran los ciegos? Respondió Jesús y le dijo: si fuera ciego no tendría pecado, más porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Isaías 56, 10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada cual busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ese era el liderazgo de Israel. Tremendo. Jeremías 10:21, estoy describiendo lo que son los ladrones y salteadores, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Y Jeremías 10:21, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Jeremías 23:1, Jeremías 23:1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Está hablando de Israel, está hablando del liderazgo de Israel. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantasteis y no la habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Versículo 5, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y este renuevo es el que habla Ezequiel 34:23, el pastor que entraría por la puerta de las ovejas. Autenticidad. Ahora, está hablando a Israel, pero miren 2 de Pedro, si me permiten, capítulo 2, versículo 1. Ruth, por favor, si lo tiene. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y muchos, versículo 2, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Acá ya está hablando a la iglesia, acá ya Pedro está hablando no a Israel, Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Autenticidad. Y el Señor se está mostrando aquí como el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas es. Estos falsos pastores, como dice también en el Nuevo Testamento y como dice Primera de Juan, Ruth 4:1, Primera de Juan 4:1, promueven la puerta ancha, que lo vamos a ver
promueven la puerta ancha, promueven la religión fácil, promueven la apostasía. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad. Y así, si empezamos a ver el Nuevo Testamento, está lleno de pasajes como Pablo cuando se despide de los de Efesios en Hechos capítulo 20, que hará mercadería, que surgirán de entre vosotros, falsos pastores, falsos salteadores. Ahora, es algo interesante lo que el texto nos va llevando, porque dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La autenticidad de Cristo. Pero dice, a este abre el portero, versículo 3, oyen su voz, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. ¿Observaron eso? O sea, acá hay una respuesta. Fíjense lo que dice, las ovejas, Juan 10:27 también más adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y lo vuelve a repetir una y otra vez. Lo interesante de esto es que no solamente la característica de este pastor es que es auténtico, sino que a este pastor le responden sus ovejas. Dice, las ovejas oyen la voz de su pastor. La forma que está en el griego genitivo ahí, está hablando de oír con comprensión y aprecio. Hay una respuesta voluntaria de la oveja al pastor. Todo se va armando. O sea, el verdadero pastor entra por la puerta. Es el real. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es el pastor real? Porque la oveja le responde. Un autor, dice, describe su experiencia, un pastor, su experiencia en Palestina. Escuchen. Cómo los pastores guiaban las ovejas, yendo delante, cantando y silbando. Las ovejas aprenden a distinguir el timbre de voz de su dueño y lo siguen en fila, aún por las calles transitadas por autos. Observó cómo los pastores van a la mañana al redil, hoy día, eso es contemporáneo, donde están las ovejas mezcladas de varios pastores, y uno por uno, los pastores se ubican en el portón del redil y comienzan a cantar y silbar. Todas las ovejas suyas se levantan de entre las otras y comienzan a seguirle. Interesante, ¿no? La alegoría que usa el Señor. La que es oveja va a oír la voz del verdadero pastor. Con comprensión, esa palabra oír está con comprensión y aprecio. Dice Juan, hay tantos versículos. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, dijo el Señor, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. 5:28 dice, y no se maravillen de esto, porque vendrá la hora también en cuanto todos los que están en los sepulcros oirán también la voz. ¿Y de quién está hablando acá? De sus hijos, de los creyentes, con comprensión y aprecio. Es hermoso. Vos sabés que es Dios el que te está llamando. La imagen retrata una respuesta humana al llamamiento divino y eficiente de salvación. O sea, en la semana leí algunas cosas de algunos ex profesores que me pelean ahí porque tienen urticaria por la doctrina de la elección y el llamamiento eficaz de Cristo. Lo detestan, retuercen todos los textos. Yo dije, no voy a pelear. ¿Para qué vas a pelear? No vale la pena. Porque hay un coro que cantábamos cuando éramos alumnos. ¿Te acordás, Tomás? Un hombre que era ciego, un día Jesús halló.
Dice, él puso barro en sus ojos, se lavó y entonces vio. También yo nací ciego, sin saber a dónde ir, mas la luz de Jesucristo me dio vida y existir, creo que. Yo nací ciego, eso cantábamos ahí. Por mí mismo yo no podía ver a Cristo. Él tuvo que darme luz. O sea, ¿quién tomó la iniciativa, hermanos? ¿Quién me dio la capacidad de ver el Evangelio y de sacarme la venda de los ojos? El Espíritu Santo, la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Elección divina, llamamiento eficaz, llámale como quieras. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Retorce el texto como quieras, pero acá lo que te habla es iniciativa divina. La salvación empieza en Dios y termina en Dios. Hay una respuesta humana a la salvación cuando Dios obró, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tuvo que haber una regeneración para que podamos responder. Porque el hombre por sí mismo no puede responder a Dios. Está limitado, es incapaz, es impotente, no puede responder a Dios a menos que Dios obre a través de su Espíritu Santo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y dónde estabas vos? ¿Qué hicimos? No tengo la imagen de que Dios estaba en un punto de la eternidad viendo y orando que Tomás levante la mano. Ay, por favor, que levante la mano. A ver si decide por Cristo. Dios intervino ahí para atraer a esa persona y darle vida. Fue iniciativa divina. Y este texto te lo aclara bien. Mis ovejas oyen mi voz, oyen la voz de su pastor. Es una respuesta humana a la voz de su pastor. O sea que la persona siempre va a haber éxito en el evangelismo. Nosotros hablamos, algunas personas te van a decir que no, pero seguramente los que Dios predestinó van a creer en Cristo porque Él lo hizo. ¿Desde cuándo? En la eternidad. ¿Quiénes son? No tengo la menor idea quiénes son, pero va a haber salvación. Siempre va a haber. Pero miren, el tercer aspecto no solamente nos muestra la autenticidad de Cristo, Él entra por la puerta. ¿Cómo sabés que es su pastor? Porque llama y hay una comprensión y la oveja aprecia y reconoce su llamado. Eso pasó con vos. Pero miren lo que hace el versículo 3 de Ruth también, por favor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mirá este tercer aspecto precioso, tierno, de la característica de nuestro pastor, el Señor. A este abre el portero. Bueno, algo interesante de lo que es la alegoría, que la alegoría toma algunos aspectos de la enseñanza, o sea, son algunas figuras, no puedes darle, como cuando estudiamos las parábolas en método de estudio bíblico, que todo tiene un significado. No es importante que todos los elementos tengan un significado preciso. Algunos son necesarios para formar el marco de la alegoría, pero no forman parte del simbolismo. ¿Qué quiero decir? Que las rocas no es el límite de tu pecado, eso no está hablando de eso. ¿Quién es el portero? No importa. ¿Por qué no importa? Porque el Señor no lo describe. Él se describe como la puerta y Él describe la oveja y la respuesta de la oveja. ¿Quién es el portero? Es el Espíritu Santo. No, hermano, no dice nada de eso. Pero sí lo que dice en este pasaje, a este abre el portero. ¿Quién era el portero? No importa. No lo dice. Pero sí dice que las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Eso sí importa. Porque hay un valor individual, especial,
que el buen pastor asigna a cada oveja porque son suyas. Las llama por nombre. Alejandro, Emma, Ruth, Justo. A cada oveja. Hay algo hermoso en esto, que está hablando de una comunión, de una intimidad. No es que el Señor salva a todos los que están acá, uno por uno. La experiencia de cada uno con el Señor es muy particular. Apocalipsis 20:15 dice: al que no se halló inscripto en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es nombre por nombre escrito. Por otro lado, dice en Lucas 10:20, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, le dijo a los discípulos. Nombre por nombre. Es más, Apocalipsis 2 da una promesa cuando habla a las 7 iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, que son los vencedores, ¿quiénes son? Los creyentes. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel al que lo recibe. O sea que lo que vimos ya, que en el cielo, ¿cómo va a ser? No sé, pero el Señor tiene un nombre nuevo para nosotros. Persona a persona te va a dar. Ahora más, no será Sandra, ahora te vas a llamar así. Y te va a dar, a rebautizar. Veo que a nosotros nuestros nombres nos pusieron nuestros padres. Yo tengo mi mamá que se llama Ángela, mi abuela que se llama Ángela, mi bisabuela se llama Ángela. Y porque todos, a veces en la antigüedad era el almanaque, no sé si se acuerdan, sus padres. Y te ponían esos nombres, espantosos. Y vos decís, ¿dónde los sacan? Del almanaque caían. Doña tal, no quiero nombrar ningún nombre. Pero acá el Señor habla de intimidad, nos va a rebautizar, pero en la salvación fue algo personal, con vos. No es el Dios de tu papá o de tu mamá, es con vos. A cada oveja la llama por nombre. ¿Será que esta mañana te está llamando? Por nombre. Fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado a tener una comunión con Cristo. Otro detalle más, en cuarto lugar, de este pastor. A este abre el portero, versículo 3. No solamente la saca por nombre, no solo autenticidad, lo oyen. Dice que la saca. Abre el portero, oyen su voz, a sus ovejas las llama por nombre y las saca. Interesante. ¿Saben que la palabra acá significa echar fuera? Lo mismo que hicieron los judíos con el ciego. Lo expulsaron. La saca del redil. Y quizás nosotros decimos, ¿qué es esto, pastor? Que las ovejas son tontas. Que la oveja necesita un guía porque no sabe elegir comida. La oveja necesita a alguien que la conduzca a un lugar para comer. Es algo característico de las ovejas, que es un animal que no sabe comer por sí mismo. Por sí misma, la oveja nunca sale a buscar comida, nunca. Todos sabían que era costumbre, debido al carácter del animal. El pastor siempre ha sido responsable en buscar los prados, los lugares donde hay comida. Es torpe, por algo el Señor nos puso ovejas. Es el animal más torpe. Las saca. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que guía, su vara, su cayado me infunden aliento. Nos saca. Es interesante, ¿no? Dice, los falsos pastores las echan fuera para deshacerse de ellas, comerlas, destruidas. Pero el buen pastor las lleva fuera del redil, las escoge de ahí a sus ovejas y quiere sacarla a un redil
del redil rígido y la introduce en pastura libre, en las grosuras de los pastos del Evangelio. Él las conduce a algo mejor. Autenticidad, comprensión en el llamado, intimidad, nos conduce a verdes pastos. Y fíjense que versículo 4, por favor, y 5, hermana. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es interesante esta verdad que da, esta característica del pastor, y chocante a la vez. Y no nos tenemos que olvidar de esta verdad. Dice que cuando ha sacado todas las propias, recuerden que se ponen varios pastores y van sacando sus ovejas, va delante de ellas. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas de él. Lean ahí, ¿qué dice? Le siguen. Le siguen. ¿Por qué le siguen? La razón está en el porqué. El porqué marca una razón. Porque conocen su voz. Versículo 5 aclara más al extraño. ¿Quién es el extraño? Los ladrones, los salteadores, los falsos pastores no seguirán, sino huirán de él porque no conocen su voz. Interesante, ¿no? O sea, te está diciendo que los verdaderos creyentes, las verdaderas ovejas, no abandonan a Cristo. No lo abandonan. Los verdaderos creyentes reconocen la verdad revelada de Dios y lo siguen. Juan 8:31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os haréis libre. 47 de Juan 8. El que es de Dios, miren qué claro, la palabra de Dios oye. Punto y coma. Por eso ustedes no la oís, porque ustedes no son de Dios. Otra vez la lección acá, vamos a cambiar este versículo porque le choca a esta gente. Ellos no eran de Dios, rechazaban. ¿Por qué rechazaban la verdad? Porque no eran de Dios. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye y le siguen. El verdadero creyente rechaza el error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, 1 Juan 4:1 y 2, es de Dios. Bien claro, Juan, años más tarde dice la misma verdad. 1 Juan 4:3, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está en el mundo. Hijitos, versículo 4 y 5 al 6. 4 al 6, por favor. Hijitos. Y cuando, perdón. 1 Juan 4:4. Tomé un poquito de agua. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Miren el 5. Ellos son del mundo. Está hablando de falsos maestros. ¿Y qué dice Ruth? 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, es interesante, ¿no? Porque Pedro reconoció esa verdad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El ciego conoció esa verdad. Dice, esto es interesante porque ustedes no saben quién es Él y a mí me abrió los ojos. Sus ovejas reconocen la verdad, le siguen, Él va delante de ellas y saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Hermano, si realmente sos hermano
en la fe, vos sabés el error. Pablo dice que los falsos maestros van a tratar de arrastrarlos y hacer mercadería de ustedes. Pero muchos de ustedes salieron de ahí. ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron? ¿Por qué vinieron a esta iglesia? ¿Quién los trajo? ¿Alguien de acá los fue a buscar? Fue Dios. La verdadera oveja huye del error y busca a Dios, busca las Escrituras. Ahora, ellos no captaron su importancia, ¿no? No captaron. Su creencia de ser hijos de Abraham era tan arraigada que no entendían la acusación que Jesús estaba hablando de que ellos eran los falsos pastores. Pero como las parábolas, esta alegoría tenía un doble propósito: revelar la verdad a sus seguidores y esconderla de los que lo rechazaban, como juicio. Por último, Jesús se presenta ahora como la puerta, como el verdadero pastor, y ahora como la puerta de salvación. 7 al 10, por favor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cambia la metáfora ahora del Señor. Cambia el elemento. Pasa de ser el pastor a ser la puerta de las ovejas. De las 7 declaraciones que hay en Juan de yo soy, acá dice yo soy la puerta. La puerta da acceso a la seguridad espiritual de la salvación, y el buen pastor conduce, alimenta y utiliza las ovejas para su propósito. La metáfora de la puerta aparece varias veces en el Nuevo Testamento. El yo soy también implica que no hay otra puerta. En los evangelios aparecen. Por ejemplo, Lucas 13:22 dice: pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, yo también hubiese dicho lo mismo, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Lucas 13:24. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán en el día de juicio. Y usted está pensando, ¿cómo? Entonces la salvación es un esfuerzo. Ese esfuerzo está hablando de una persona que se despoja de todo. Su orgullo, su egoísmo, su ego, que queda desnudo para entrar por esa puerta. El camino angosto también. A eso se refiere. Versículo Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La puerta estrecha está hablando de que es Él. El camino ancho, la puerta ancha, la religión fácil. No es el mundo, no es Satanás, es la religión. Es la religión. Yo soy la puerta de las ovejas. Solo Cristo es la fuente del verdadero conocimiento de Dios. Todos los que antes de mí vinieron, salteadores son y ladrones. Punto y coma. Estoy en el versículo 8. ¿Lo ven? ¿Están ahí? ¿No se duermen? Ya terminamos. Viene un versículo que siempre lo hemos usado. Decimos, está hablando de Satanás. Mire bien cómo termina el texto ahora. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Ahí están los fariseos, ahí están los falsos maestros. Está hablando de Israel. Por implicación también nos habla a nosotros. Pero no los oyeron las ovejas. Por supuesto no incluye a Moisés, David, Josué, Salomón, Esdras, Nehemías, Isaías, Ezequiel, Daniel y otros. Está hablando de los falsos profetas del Antiguo Testamento. No los oyeron, no les prestaron atención, no se extraviaron por ellos. ¿Quiénes son? El ciego. Pues esto es lo maravilloso, respondió el hombre, Juan 9:30, que ustedes no sepan de dónde sea y a mí me abrió los ojos.
Los verdaderos creyentes perciben la voz de tales maestros que son extrañas y no los siguen. Qué tremenda verdad. El verdadero creyente sabe decir, este está hablando pavada. Te das cuenta, y más cuando estás conociendo la verdad, te das cuenta que eso no suena bien, que no es verdad. Su propósito como puerta, miren, yo soy la puerta. ¿Qué dice Ruth? Por favor, 9, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. De pastor, ahora pasa a ser la puerta. Pero es interesante al estudiar el texto, lo primero que se te viene a la mente, como a mí, es que él era la puerta del redil. No, él habla que él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, yo soy la puerta de las ovejas, versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Es muy diferente. Está hablando de el acceso de la oveja a la salvación. Y no son todas las ovejas, son sus ovejas. Como ovejas de Cristo, a través de Él encontramos pastos frescos al salir y el descanso con seguridad al entrar, porque junto a la puerta está el pastor, el buen pastor. Salmo 23. Pedro llegó a decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Fíjate que la puerta ahí no es María, no es el Gauchito Gil, no es ningún santo, no es San Cayetano, no es la iglesia, no es un pastor, no es el Papa. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es por mí. Y acá dice, Él es la única puerta. Y también nos habla, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí habla de una oveja contenta. Que entra, sale, va, viene y come bien. Eso te habla de satisfacción. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo que te está hablando como puerta y como pastor es que encontrás una plena satisfacción en Cristo. Como Pablo habló en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él tengo todo. He aprendido a contentarme en cualquier situación. Satisfacción. Si no hay satisfacción en tu vida, si no encontrás satisfacción en tu vida, es porque no conoces a Cristo. Porque Cristo trae satisfacción. No es que vas a tener todo lo material, es que ahora lo vamos a ver, es que tenés todo en Él. Y sin Él no tenés nada. Por eso el contraste es enfático. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta que hacíamos en los jóvenes, ¿quién es el ladrón acá? Y muchos piensan de este versículo, Satanás, el diablo. ¿Ahora entienden el contexto? ¿Quién era el ladrón? ¿Quién era el salteador? ¿Quién era el que robaba? La falsa religión, los líderes que robaban las ovejas, que buscaban comer las ovejas, destruir las ovejas. Roba y mata para comer e incluso mata a las ovejas, solo viene para hacerles daño. Es interesante porque este pastor verdadero, lo único que quiere con sus ovejas no es matarlas, sino alimentarlas y darle abundancia. Y este pastor murió por esas ovejas y dio su sangre por esas ovejas. Y él se llama a sí mismo como el Cordero de Dios.
En abundancia traduce un adjetivo comparativo usado como adverbio que significa lo que excede por mucho lo necesario o en grado extraordinario. Un autor dice, Jesús da la vida en vez de robarla. Este versículo sirve de transición para la metáfora de la puerta y la de buen pastor. El propósito de Cristo es que tengan vida y que la tengan en abundancia, diametralmente opuesto a lo que ofrece la falsa religión, los falsos pensamientos, la psicología. Nada va a satisfacer tu vida, nada. Y todo lo que pensás que va a satisfacer te vas a encontrar vacío. Tremendo, ¿no? Esta semana fuimos a ver a un chiquito que quiso quitarse la vida. Vacío. Estén orando por él. Vacío. No es la primera vez. Sigue internado. Vacío. Cortarse las venas. Eso no es una persona que ha conocido a Cristo. Y creo que lo mejor que le puede ocurrir a él, es conocer a Cristo. Y la falsa religión, los pensamientos, no se trata de que él, como muchos de los chicos, esté bien y se le consiga un mejor hogar y tenga más respuesta, aceptación, ¿cómo se dice? Inclusión. Eso no va a satisfacer su vida. Cristo va a satisfacer su vida. Todos esos pensamientos, toda esa mundanalidad, toda la falsa religión viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengas vida. Y aclare, para que la tengas en abundancia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vos decís, pero no tengo todo. Es que no necesitas todo lo material. Acá habla de satisfacción. En lugares, ¿vieron cuando dice esta persona le falta ser cristiano? Tiene todo. Lo único que le falta a Cristo es que no tiene nada. Porque el rico murió y fue al infierno. El pobre murió y fue al seno de Abraham. Y porque Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? Es diametralmente opuesto a lo que está diciendo acá. Solo Cristo trae satisfacción. Podés tener nada material, pero tenés a Cristo y tenés todo. Nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a confortar mi alma. No hay psicólogo que haga esto. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y escucha, y aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el peor de los momentos de la vida, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de los angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová lo que me espera, moraré por largos días. Dos figuras que marcan la diferencia entre el genuino pastor y los falsos pastores, entre la puerta estrecha y la puerta de perdición. El pastor auténtico entra por la puerta, no es salteador. Con aprecio, comprensión, sus ovejas le responden. Es el soberano, es el dueño. Si eres su oveja, le oyes, le sigue, te saca a verdes pastos, nos alimenta, nos guía, va adelante, nos llama por nuestro nombre. Tiene una relación única con cada uno de nosotros. Él también es la puerta única de donde entramos a disfrutar de lo eternal, de lo que Él nos está guiando. Esa puerta también es por la que entramos a descansar, nos da seguridad. Junto a esa puerta duerme el pastor. ¡Qué hermosura! Hermano, ¿podés decir, y si estás acá o escuchando, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor? ¿De verdad lo puedes decir? ¿Contás con esos beneficios? ¿Te sentís satisfecho? Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra.
Gracias por repasar estas hermosas verdades que llenan nuestro corazón, Señor. Realmente nos trajiste hasta aquí, a pesar de nosotros, Señor. Vemos tu guía, tu provisión, tu cuidado. Señor, podemos tener un montón de cosas, pero si no te tenemos a ti, no tenemos nada, Señor. Podemos decir como Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta vida. Gracias por estas verdades del Evangelio. En tu nombre, Señor. Amén.